buenas amigos y amigues, muy buenas Fernando. Pues según la becería, este un año par y por tanto año malo para la manzana. Afortunadamente cada vez menos así, debido a las modernas técnicas de cultivo que se apliquen al espumaraes y que permiten tener bien fecho manzana todos los años. Hoy vamos a hablar de la manzana, que es una de las señas de identidad de este paraíso natural. La tradición cristiana, el manzano y el árbol del bien y del mal, y el su fruto, la manzana, la causa del pecado original y el origen los sufrimientos de la humanidad. En Grecia, la manzana ya era la fruta por excelencia, y son constantes en la literatura les sus referencias. Con Roma, el cultivo de la manzana alcanzó niveles científicos, y en los tratados de agricultura ya se contempla el su incierto, la poda, variedades, propiedades y características del cultivo. Estaba consagrada a Venus y presente tanto una poesía como una gastronomía. En Asturias, el pomar entamó creciendo silvestre en es viesques, ya en tiempos prerromanos, pero siempre fue objeto de atenciones especiales para su cuidado y separación. El término pomares y las sus variantes, pomar, pomícera, pomariega, pomareros, y una constante en la diplomática medieval asturiana. La domina del medievo y eran los monasterios y señoríos los que tenían las pomarades. Magar los campesinos plantaban también manzanos en las caserías y en los terrenos comunales, no cabero los prados. Los siglos XII y XIII, la explotación de los manzanales ya hay la mayor riqueza frutícola del país. En la edad moderna, constátase que el manzano ya se cultiva en Asturias, en especial en la zona centrooriental, los concellos de Carreño, Sisión, Ubieu, Sieru, Nava, Villaviciosa, Colunga, Caravia, Ribesella y Llanes. La gran expansión de la manzana en el siglo XVIII fue fomentada por la Xunta General del Principado y la Sociedad Económica de Amigos del País, y afectó a otros cultivos, entre los que citas y avellanos, les naranjas y limones, de los que ya éramos exportadores. Dende entonces, el so fomento y la mejor modernización de las plantaciones no estará solo en manos de particulares, sino que será frecuente la intervención del Estado. A comienzos de los años 60, Asturias ocupaba el primer lugar de España en la producción de manzana. Dentro de Asturias, Villaviciosa y el concello de mayor producción, y además de ser la capital manzanera de España, y donde está la pomolóxica, y donde se celebra desde 1960 el Festival de la Manzana, que este año fue la 21ª edición. En 1971 creóse también en esa villa la Hermandad de Defensores de la Manzana y la Sidra. Desde los años 80, el Principado facilita la renovación del cultivo del manzano de sidra para hacerlo más rentable y responder a las necesidades actuales del mercado. Para asegurar el éxito, requiere planificarlo todo, tanto la elección del terreno, las variedades y los inciertos, como la preparación de la tierra, la distribución de los árboles, las labores de cultivo y sobre todo la prevención y el tratamiento de parásitos. Y en todo caso, que el tiempo acompañe. En Asturias regístrense más de 1000 variedades de manzanas: blanquina, camuesa, coloradona, de la riega, collaos, chátar, nestina, mariñana, paragües, perezosa, perumingán, picona, raneta, rasiao, regona, solarina, suanina, por citar de ellos. La manzana acompaña a la humanidad desde la prehistoria, donde existen testimonios de que no solo la comían natural, sino que la secaban y prensaban para el tiempo y la fama. La manzana y el zusmiu fueron también siempre usados como remedios caseros para prevenir o curar de ellos males que hieren bastante frecuentes: ansines, mormiella, gómitos, cagaleras, estreñimiento, calentura, los picores de la sarna. En las enfermedades del aparato digestivo, este fruto tenía fama milagrero. La manzana y también, por su color, olor y sabor, el componente ideal para salsas de pescado y de carne, acompaña bien las ensaladas y es la esencia de muchos postres. Muchas y muy variadas son las preparaciones culinarias que tienen la manzana al ingrediente básico. Desde la dominan los romanos hasta los mesotíes, la manzana aparece en todos los tratados de cocina, en salsa, en ensaladas, en postres o sola. Desde la sencilla y manzana asada, la tradicional compota, la tarta o la mermelada, a las combinaciones de la nueva cocina, con cabrito, gochu, pollo o marisco, el consumo de esta fruta está extendido por la totalidad del mundo y es uno de los alimentos preferidos de muchas sociedades. Hay de ellos refranes de la manzana y la socollecha: agosto fuera, manzana cualaquiera.
les manzanes pa septiembre y castañes pa noviembre. Per San Martín, una manzana cada rapacín. Y ye que el ciclo les mazanes inicia a partir de septiembre, cuando la mayoría de les mazanes ya están pa coller. Y pa hacia el 11 de payares ya maduraron la mayoría también, y suele haber asgalla pa dalle a la reciella. Sin embargo, en pasando Navidad, a mazana y a metá, que quiere decir que el campesino llega a estas fechas ya no ni quedaba en la despensa más que mazanes irracionales. En cuanto a la edad de sazón de los mazanales, cuando dan los mejores frutos, atentos a esto. Castaños los de tu abuelo, manzanes les de tu padre y ablanes les que tú plantes. Un dicho de los que barren pa casa y el de les neñes y les manzanes tienen que ser asturianes. Hay otros más generalistas, como les manzanes, d'elles hay dulces, d'elles agrias, que quiere decir que de todo hay na pumarada del Señor. Hay también vocabulario de la manzana que se aplica a las personas. Un come gaspies, por ejemplo, y un de pocos posibles, un prove. Y un chupón, aparte del vástago que chupa la savia y amengua el fruto, y también el deportista que se apalanca a la posesión de la pelota y los gorrones. De seguro conocemos algún de ellos.